Y quiero que levantes tu mano conmigo y diga conmigo: recibo la palabra y declaro la palabra. Ahora, ¿por qué yo te hago repetir? Porque esta debe ser nuestro estilo de vida. Yo recibo de Dios y yo declaro lo que de Dios he recibido. Dios dice que me va a usar y yo repito que Dios me va a usar. Dios dice: te estoy usando, y yo repito y declaro que Dios me está usando. Dios dice que estoy bendecido y yo declaro que estoy bendecido. ¿Sí o no? Dios dice que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, en una silla de autoridad, y yo declaro que tengo autoridad sobre los demonios, sobre el infierno, sobre la enfermedad, sobre la miseria, sobre la tristeza, sobre la depresión y sobre todo lo negativo que se quiera soltar en contra nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos están listos? Yo vengo con ganas de enseñar algo fresco de Dios que te va a bendecir. Y si usted me presta sus oídos, en 40 minutos salimos de aquí bendecidos. Escuché un amén ahora mejor, porque hablé de 40 minutos. Entonces diga conmigo: recibo y declaro. Porque el problema a veces de la gente es que tú le das una palabra y dice: recibo esa palabra, pero luego salen allá afuera y están hablando todo lo contrario a la palabra que recibieron. Entonces, ¿cómo se explica esto? Que tú dices: yo recibo esto, y luego lo que habla es lo que habla la gente allá afuera. Diga conmigo: no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que haber en nosotros una coordinación entre lo que Dios habla y lo que yo hablo. Porque yo no puedo pretender que Dios camine conmigo, que Dios me respalde en todo mi caminar, si yo no me pongo de acuerdo con Dios. Porque sería ir en contra de la palabra. Dos no pueden andar juntos a menos que estén ¿de qué? De acuerdo. Por eso, si usted siempre anda con un chismoso y sabe todos los chismes de Miami y de Hialeah, ¿por qué usted lo sabe? Porque usted también es chismoso. Porque los chismosos se juntan con chismosos, y los bendecidos se juntan con bendecidos, y los bendecidos hablan bien. Porque si son bendecidos es porque Dios bien dijo de ellos. Entonces diga conmigo: la palabra bendecir es bien decir. Amén. Entonces quiero que vayas conmigo a la Biblia. Hay un versículo que te va a ministrar muchísimo. Isaías capítulo 59, versículo número 21. Lo van a proyectar. Isaías 59, 21. Déjenmelo un ratico allí mientras yo lo leo detenidamente. Dice así Isaías 59, 21: y este será mi pacto con ellos. ¿Quién está hablando? Diga: Dios. Y Dios dice: este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, diga: sobre mí. Y mis palabras que puse ¿dónde? No en tu corazón, no en tus pensamientos. Mis palabras que puse ¿dónde? En tu boca, no faltarán de tus pensamientos. ¿De dónde no faltarán? De tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo ¿quién? Dijo Jehová. Ahora, esto se venció ya. Este versículo no tiene vigencia hoy. No. Si tú dices es que era para la gente que Isaías le estaba hablando, pues mire lo que te dice al final del versículo. Esto que les acabo de decir es desde ahora y para siempre. Diga conmigo: desde ahora y para siempre. Entonces,
sígame acá y téngame un poquito de paciencia. Primero se recibe la palabra. Diga, se recibe. Luego se declara. Por eso es que Dios dice en su palabra: cuando vengas a la casa de Dios, no vengas a ofrecer lo que ofrecen los necios, que es prometer algo que no van a cumplir. Cuando vengas a la casa de Dios, acércate más bien para oír que para hablar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios espera que usted venga con una actitud de recibir. Ahora usted recibe esta palabra, y esta palabra que usted recibe es la palabra que usted tiene que declarar el resto de su vida. Esta es la palabra que usted tiene que hablar. Esta es la palabra que usted tiene que hablar cuando usted salga a los parqueos. Esta es la palabra que usted tiene que hablar cuando se enfrente a los desafíos de la vida. Esta es la palabra que usted tiene que hablar cuando se levanten los profetas del miedo y hablen algo contrario al mensaje que ya recibiste. Tú te tienes que quedar con el primer mensaje, que es el mensaje de Dios. Porque Dios dice: este es el pacto que yo haré contigo. Mi espíritu estará sobre ti, y las palabras mías estarán en tu boca. Y no solamente estarán en la boca tuya, estarán en la boca de tus hijos. Y si estarán en la boca de tus hijos, porque tus hijos te están escuchando de boca tuya que tú eres profeta de Dios para ellos. Y los hijos de tus hijos, o sea, los nietos, como van a escuchar a los padres hablando la palabra, esto nunca va a terminar, porque Dios dijo: este es mi diseño, esto es lo que yo quiero que sea establecido desde ahora y para siempre. Diga, desde ahora. Ahora, que tú entiendas esto, es el objetivo principal que yo tengo con este mensaje. Porque llevo un mes hablando lo mismo. Nada sucede si no lo hablo. Si usted habla cosas negativas, la vida que usted va a tener es una vida negativa. ¿Sí o no? Como usted se va a sentir anímicamente, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el diálogo que usted está teniendo consigo mismo y con su entorno es negativo. Entonces esto no se trata de positivo o negativo. Esto no se trata de hablar positivo. Esto se trata de hablar fe. ¿Pero fe en qué? En la palabra. Diga, en la palabra. Todo en el reino, lo vengo enseñando en las últimas semanas, funciona hablando. Diga, funciona hablando. Tú y yo fuimos llamados a funcionar en el reino y con las leyes del reino. Y todo en este reino funciona hablando. Esta es la razón por la que tú tienes que orar, pero orar con tu voz. Diga, con mi voz. No es orar para adentro. Hay gente que cuando van a orar, oran en silencio. No, esa oración no funciona. Porque no es orar para adentro, es orar y hablar y repetir lo mismo que Dios está diciendo. Por eso en este mensaje que quiero que usted comparta y lo reciba y lo comparta, la ley del acuerdo es que yo tengo que ponerme de acuerdo con lo que ya Dios me habló, con lo que ya Dios me dijo. Amén. Por ejemplo, cuando Dios dijo, diga, dijo, sea la luz fue hecha. Lo has leído en Génesis. Dicho de otra manera, hasta que Dios no lo dijo, no sucedió. El mismo escritor del libro de Hebreo dice que todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la razón es porque Dios dijo, y porque Dios dijo fue hecho. Porque las palabras crean, diga, crean. Tú quieres crear un buen ambiente, pues usted alabe. ¿Y qué es alabar? Es hacer alarde del Dios que tú tienes. Es hacer alarde del Todopoderoso que vive en ti,
que no importa lo que esté planeando el infierno, no importa quién esté conspirando en tu contra, ya Dios dijo, nada prosperará en tu contra. Al contrario, usa tu voz para condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia que yo te he dado. Amén. Luego Dios dijo, cuando usted lee Génesis, esto simplemente estoy dando un repaso, produzca la tierra, produzca el mar. ¿Y qué sucedió? Hasta el día de hoy la tierra produce y el mar produce. Por eso es que comemos vegetales, comemos carne de red, carne de pollo, carne de pavo, comemos carne de cerdo, comemos todo tipo de carne, porque Dios dijo que la tierra produzca. Pero también disfrutamos de las delicias del mar. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo disfrutamos? Porque Dios le habló al mar y le dijo, produzca el mar, y el mar produce pargos, el mar produce chernas, el mar produce camarones, el mar produce langosta y todo lo que se conoce. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué habló Dios si Él no necesita hablar? Dios lo podía haber pensado y chao. Pero sin embargo Dios nos está dejando una lección. ¿Por qué? Porque todo en el reino, repito, y quiero, es más, repítalo conmigo, todo en el reino se activa con palabras. Todas las bendiciones se activan hablando. Por ejemplo, durante años, y yo no sé si es que ya voy a cumplir 53 años en este mes, pero yo he visto a la iglesia evangélica que por muchos años se hace el llamado al altar. El pastor o la pastora dice, abrimos el altar, cuando el altar nunca ha estado cerrado. El altar siempre tiene que estar abierto. ¿Has oído estas expresiones? Quiero abrir el altar. Luego la gente pasa, y sobre todo cuando es un predicador invitado, porque los invitados tienen más unción para la iglesia local que el pastor local. ¿Estamos acá? Luego pasan. ¿Y cuál es la reacción de toda la gente que pasa? Bajan la cabeza, cierran los ojos y también cierran la boca. Entonces todo lo que están esperando es que baje el pastor. Después que estuvo una hora, porque yo le dije que voy a predicar 40, pero no se emocione mucho. Entonces baja el pastor, y a esa hora es el pastor el que tiene que poner el micrófono hacia un lado y hablarle al oído y darle un recado de parte de Dios. Pero la gente no abre la boca. Al contrario, cierran los ojos y cierran la boca. Yo veo a la gente que a veces le van a dar una profecía, y ¿qué es lo que hacen? Levantan la mano, cierran los ojos y ya se caen y no escucharon nada. Entonces, si yo voy a hablar contigo, te voy a decir, mira, tengo algo que decirte. Lo normal, lo natural es que tú hagas contacto visual conmigo y nos miremos a los ojos. Nunca le puedes creer a alguien que cuando te habla está mirando para arriba, mirando para abajo, mirando para los lados. Porque fue comprobado en un estudio que se hizo en la Universidad Internacional de Hialeah que la gente que son así esconden algo. Desde luego en este Miami hay sus profesionales que al descaro te mienten, te engañan sin pestañear y con los ojos abiertos. Pero se supone, como regla de educación, que cuando alguien me está hablando, yo esté escuchando y esté mirando. Pero en la iglesia hacemos todo al revés. Lo espiritualizamos todo. Nos van a hablar, cerramos los ojos, nos dejamos caer para arriba, nos ponemos a llorar y todavía Dios no nos ha hablado.
Cuando Dios dice, cuando vengas a la casa de Dios, ven más para escuchar que para hablar y ofrecer los sacrificios de los necios, que repito, es prometer algo que no van a cumplir. Amén. Entonces hemos tenido una generación de cristianos evangélicos de alto mantenimiento y bajo rendimiento. Siempre hay que estar ministrándole liberación. Siempre hay que estar aclarándole algo de aquel asunto, del otro asunto, de lo que no entendió en el mensaje. Son los que después llaman a la oficina: necesito consejería. ¿Para qué? Tengo una situación, pero ya Dios no te habló, el libro no habló, Dios no te habló. No estoy diciendo que no haya que dar consejería. Hay gente que hay que ayudarle un poco. Hay gente que hay que ponerle no una vez las manos, hay que ponerle varias veces las manos. Hay gente que son ciegos, que como Jesús le pone la mano y dice: ¿qué ves? Y dice: veo sombra. Y Jesús luego le tiene que poner la mano de nuevo con el segundo toque, y entonces ve los hombres como árboles, pero no los ve como hombres. Pero hay otros que solamente se le va a revelar cuando Dios te da espíritu de sabiduría, de entendimiento en la revelación de Cristo. Estamos acá. Los pastores nos preocupamos si la gente no anda muy chillona y gritando y volándose por encima de las bancas cuando uno está predicando. Porque buscamos más una descarga de emoción que una buena dosis de revelación de Dios. O sea, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿qué es lo que hace Dios? Pregúnteme, ¿qué, pastor? Los bendijo. Habló bien. Y Dios le dice a Adán y a Eva: multiplíquense, dominen y sojuzguen. Y yo me hice esta pregunta: ¿por qué los bendijo? ¿Por qué les habló? Si ya lo que él había creado, si lo creó él, tiene que tener la bendición. ¿Sí o no? ¿Sabe? Dios crea a Adán, lo crea a imagen y semejanza suya. Pregunto, ¿no tiene que estar bendecido ya? Luego Adán está solo. Dios lo anestesia, le saca una costilla y de ahí hace una versión mejorada de Adán. Las mujeres digan amén. Por eso es que al hombre solamente le trabaja un hemisferio cerebral, a la mujer le trabajan los dos hemisferios. Porque siempre Dios va mejorando la versión. Entonces se supone que si Dios lo creó, estaba ¿qué? Bendecido. Pero sin embargo, Dios nos da una tremenda lección. Dios habla, Dios le habla al hombre, Dios bendice al hombre, hablando del género hombre-mujer, y le dice: multiplíquense, dominen y sojuzguen. ¿Por qué los bendijo? Porque cuando hablamos todo se activa. ¿Estamos acá, familia? Cuando hablamos todo se activa. Y el Señor le dijo: domine. Y el dominar se activó en el hombre. Entonces, ¿por qué Dios lo bendijo? Porque cuando hablamos todo se activa. Luego le dijo: dominen. ¿Y cómo van a dominar a Adán y Eva? Pregúnteme, ¿cómo? Hablando. ¿Cómo va a dominar usted? Hablando. No lo que se le parece, no lo que dice el idiota tal, sino hablando lo que Dios dice. Luego le dice Dios, una vez que lo bendijo: cuiden el huerto, lábrenlo y multiplíquenlo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Ustedes están predestinados para prosperar, para que su negocio le vaya bien, para que su relación de pareja le vaya bien, para que su relación con sus hijos le vaya bien, para que todo se multiplique. O sea,
Dios suelta la palabra y le dice: esto es lo que van a hacer, cuiden lo que yo le he dado, cuiden el huerto, labren el huerto, trabajen la tierra y multipliquen lo que yo les he dado, puesto en la mano. Entonces, ¿cómo iban a hacer todo esto Adán y Eva? Diga, ¿cómo? Hablando. ¿Sabe? No hay otra cosa. Hablando. Porque todo en el reino, quiero insistir en esto, si te vas a llevar un pensamiento, llévate este. Todo en el reino funciona con palabra y la boca nos fue dada para hablar. Cuando tú y yo nos comunicamos, hablar entre nosotros es un objetivo secundario. La boca nos fue dada para ser boca de Dios. Por eso que yo no puedo andar corriendo de aquí a allá y allá acá, y cada vez que aparezca una profeta, diga: hoy unción profética ahora. Porque hoy hay profeta para todo. Y andar corriendo, Dios me va a hablar. No, un momento, yo creo en el ministerio profético, pero también creo que en estos tiempos tenemos que tener un amplio conocimiento de la palabra, porque hay un montón de charlatanes por allí, hablando cosas que Dios no ha hablado, hablando cosas que el libro no nos respalda. Estoy explicando. Entonces todo funciona hablando. Dios espera que tú seas profeta de tu propio destino. Ay, pastor, estoy herido porque me enteré que alguien está hablando mal de mí. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué te complicas tanto la vida? Si de Jesús hablaron y nunca fue un seminario de sanidad interior, nunca fue para que le ministraran liberación porque estaba herido, porque Judas lo traicionó. Entonces tú y yo, si a alguien tenemos que imitar, es a nuestro Padre. Diga, nuestro Padre. No los padres que aparecen por allí, porque hoy también ahora se da de apóstoles y ministerios de mucho nombre, y andan por ahí ofreciéndole paternidad a Raimundo y a todo el mundo. Entonces tú necesitas una cobertura. Un momento. Primeramente, mi cobertura es Dios. Porque el libro dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Porque yo he visto muchos, y sobre todo si tú tienes para dar, que todos quieren ser tu papá. Yo digo, un momento, llevo 25 años corriendo esta carrera. Llevo 25 años dependiendo de Dios. Soy abuelo de 3 nietos. Y a esta altura, si yo voy a tener carencia de papá, estoy bien mal. Y hay una etapa de mi vida que no sané. Ay, pastor, yo lo veo a usted como mi papi. Yo soy su pastor. Porque hay pastores que le encanta que le diga a la iglesia: papi, daddy, mi hijo. ¿Aló? Pero pastor, esto no es bueno para que usted lo predique. Hay gente que le gusta que usted le diga que es su hijo. No. La Biblia dice que tú eres hijo de Dios cuando creíste en Cristo. Y yo soy hijo de Dios porque creí en Cristo. Tú y yo somos hermanos porque tenemos al mismo Padre Celestial y porque tenemos al mismo Señor y al mismo Espíritu. Porque el problema está que cuando tú esperas que yo sea tu papi, que yo sea tu daddy, tus expectativas van a ser muy grandes y yo te voy a defraudar. Entonces mi trabajo es ser boca de Dios, revelar lo que Dios reveló y ser pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es el que cuida la grey, la congregación que no es suya.
sino que es de Cristo. Si yo veo a veces que las cosas se le llaman como no se le tiene que llamar. Este es mi hijo espiritual, no, este es hijo de Dios. Vamos acá. ¿Estoy confundiendo a alguien o estoy soltando la revelación a alguien? Te presento a mi discípulo. Oh, yo no sabía que tú eras rey. Yo no sabía que tú eras Jesucristo. Y que ahora tienes que estar formando discípulos tuyos. Mi discípulo. Porque tú no eres discípulo de nadie, tú eres discípulo de Cristo. Yo soy discípulo de Cristo, porque el llamado que tengo es a ser discípulo de Él. ¿Y quién es un discípulo? Uno que es un aprendiz que sigue las enseñanzas del maestro. Creo en los ministerios, los creo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Punto. ¿Qué es un apóstol? El que es enviado a cumplir un propósito. ¿Sí o no? ¿Qué es un evangelista? El que puede motivar a otro, despertar la pasión en otro para que se interese por el mensaje del evangelio. ¿Quién es un profeta? El que tiene una palabra de Dios, que es boca de Dios, que repite lo que Dios está hablando, y a todos nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio profético. ¿Quién es un pastor? El que cuida la congregación que no es suya. El que viste a la novia y prepara a la novia para el cordero. ¿Y quién es un maestro? El que con su vida, con su ejemplo y con seriedad enseña lo que ya Dios nos ha dejado. Porque Jesús dijo: vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he hablado. Si las palabras, levanta tu mano al cielo, diga conmigo: las palabras son semillas que siempre producen una cosecha. Te voy a soltar un par de cosas y voy a terminar. De todas maneras, yo sigo con este tema el miércoles. Isaías capítulo 6, por favor, proyéctemelo, versículo 1 en adelante. ¿Alguno de ustedes Dios está trayendo claridad, luz, revelación? Estamos bien. Dice Isaías 6:1: en el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Diga: una visión del cielo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Diga conmigo: esto es lo que sucede en el cielo. Y el uno al otro daba voces. ¿Qué daban? Voces. Hablando, diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y note lo que sucede en el cielo, que Isaías lo ve. Los quinciales de la puerta se estremecieron. ¿Cuándo? Cuando escucharon la voz que clamaba. Porque y dice que se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? Humo. Representa la gloria. Diga la gloria. Cuando se ve la dedicación del templo de Salomón, dice que los ministros no pudieron seguir con su programa, con sus canciones, porque la casa se llenó de humo, de gloria. Pero note algo acá. ¿Qué sucede? A Isaías, que está recibiendo esta visión, diga esta visión: entonces dije. Dios le da una revelación. Y mire lo que habla Isaías. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. En otras palabras, ay de mí que ya me morí.
Porque siendo hombre inmundo de qué? De labios, y habitando en medio de pueblo que tienen qué? Labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al rey. ¿Y quién es el rey? Jehová de los ejércitos. Ahora note lo que sucede acá. Y voló hacia mí uno de los serafines. ¿Qué voló? Teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Qué tenía? ¿Y de dónde fue tomado ese carbón? Del altar. Y lo tomó ¿cómo? Con una tenaza. Y tocando sobre él, ¿qué tocó? Mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En otras palabras, no te autocondenes, porque si Dios se te reveló, no era para matarte. Si Dios se mostró, no era para matarte. Por años se enseñó a tenerle miedo a Dios, y aparecieron todos los profetas del miedo, y la manera de convertir a la gente, entre comillas, era metiendo miedo. Entonces, mientras más miedo metía, más la gente entonces temblaba. Pero Dios dice: acá no es cuestión de miedo. Tú no puedes tener palabras de miedo en tu boca. Entonces vino un serafín o un querubín, que quiere decir encendido, diga encendido. Porque Dios tiene que traer a alguien que está prendido, que está encendido, que está en fuego, que no está jugando, que está metido buscando la revelación de la palabra. Y fue este querubín, que quiere decir encendido, quien tomó un carbón y le quemó la boca. Tú y yo, la palabra nos tiene que quemar la boca. Cuando estamos hablando cosas contrarias a las que Dios ya habló, tendríamos que sentir el carbón del altar que nos está quemando la boca. Porque hay gente que se queman con lo que hablan. Aleluya. Pastor, ¿está molesto? No, es que yo predico así. Entonces diga conmigo: debemos hablar bien. Porque Dios no se te revela para matarte. Dios no se te revela para traerte juicio. Mire el segundo ejemplo que le quiero poner. ¿Los tengo aburridos o quieren un poquito más? Okay. Jeremías capítulo 1 versículo 4. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice el versículo 4? Vino pues palabra de Jehová a mi vecino diciendo. Sí, porque a veces nosotros nos perdemos de generoso. Venimos a la iglesia y siempre estamos codeando o nos miramos y decimos, sí, como que Dios no nos habló nada a nosotros, como que todo era para terceros. Pero acá Jeremías dice: vino pues palabra de Jehová a mí. Diga conmigo: en este domingo, que es cuando 21, ¿no? 21 de julio. Vino palabra de Jehová para mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Por eso tú no te preocupes de los que hablan que ni te conocen, que no saben cuál es tu apellido materno, menos tu segundo nombre. ¿Sabes? No te preocupes por esto. Porque antes que tú y yo naciéramos, donde nacimos ya Dios nos conocía. Y antes de nacer ya Dios nos santificó. Dígame, santificó. ¿Sabes qué está diciendo? Este es del diablo, este no tiene unción, no. Ya Dios te santificó. Eso es lo que dice la palabra. Y te di por profeta a las naciones. Diga, por profeta, que quiere decir ser boca de Dios. ¿Qué hace Jeremías? Dice: Señor, he aquí no sé qué. Porque a veces ese es el problema nuestro en la vida,
que nos frustramos en el evangelio porque no sabemos hablar. He aquí que no sé hablar, y la razón que no sabía hablar era porque era ¿qué? Niño. Y me dijo Jehová, toma esta palabra para ti, porque vino palabra de Jehová a mí diciendo, me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú. ¿Quién irá? Yo. Y dirás todo lo que te mande. ¿Cuánto? Todo. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte. ¿Quién dijo? Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi cartera. Porque hay gente que le trae las carteras vacías, por supuesto, para que Dios se las toque y se las llene. Y hay gente que tiene las carteras vacías porque tiene la cabeza vacía y la boca cerrada. Entonces vino Jehová al niño que hablaba y extendió su mano y tocó ¿qué? Porque tú y yo necesitamos que Dios nos toque la boca. Tú y yo necesitamos que el carbón del altar nos queme la boca para no hablar contrario a lo que ya Dios habló. Me tocó la boca y me dijo Jehová, y aquí he puesto mis palabras en la boca de Catherine Leishman. Nadie entendió nada, nadie se perdió nada, no, hablen lenguas. He puesto mis palabras en tu boca. Está allí. Si yo no tengo que buscar a alguien, a ver, habla, que tu siervo oye. No, ya Dios puso sus palabras en mi boca. Allá el que me quiera comparar, allá el que quiera dar comparación y medir el éxito de mi ministerio por la gente que hoy os juntamos, ese es problema suyo. Ya Dios habló, soy profeta a las naciones. Soy boca suya, no soy un niño, porque dejé de ser niño desde el día que Dios tocó mis labios y tocó mi boca, y ahora es el toque suyo y es mi boca siendo su boca. Dile a tu vecino, no hables cosa negativa, porque de tu boca salen las semillas de la cosecha que tendrás. La gente habla mal porque el mundo funciona bajo Satanás. Y Satanás es el padre de mentira, diga, el padre de mentira. Entonces, ¿cómo trabaja el enemigo? Pregúnteme, ¿cómo, pastor? Con semillas malas, con palabras malas. Si alguien te dice, las cosas en Miami están difíciles, el costo de vida cada día está más insoportable, los políticos en Miami cada día se inventan un nuevo tol. Por eso es que no tengo ofrenda para dar el domingo, porque ya pasé 100 veces por el tol esta semana y he dado ya más de mi diezmo en tol. Entonces tú ves a la gente hablando mal de la ciudad, hablando mal del país, hablando mal de este. Cuando alguien venga y te hable esto, que no es mentira, Miami es cara, diga es cara. El costo de vida en Miami está alto. Si decimos lo contrario, no vivimos en Miami. Pero cuando alguien te hable de lo difícil que están las cosas, no te enganches en esa conversación negativa. Tú dile, sí es verdad que las cosas están difíciles, pero yo estoy orando y me va a ir bien porque Dios está conmigo. Alguien dijo, no hay ascensores para la cumbre. Tienes que estar dispuesto a hacer sacrificio para llegar a tu meta. Amén. Si no se trata de negar la realidad, porque la fe no desconecta el cerebro.
A veces ese es el problema de la gente que creen que la fe desconecta el cerebro. Al contrario, la fe conecta el cerebro tuyo con la mente de Cristo. Y cuando tu mente está conectada con la mente de Cristo, ya no son dos mentes, es una sola mente. Por eso que Pablo decía, vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, tengo una mente. O sea, si tienes un fuerte dolor de cabeza, por ejemplo, no diga, no estoy enfermo, pero tú declara, por la llaga de Cristo estoy sanado. Cuando Cristo estaba en la cruz dijo, tengo sed. ¿Qué dijo él? Negó que tenía sed. No, él lo expresó. Tengo sed. ¿Y qué hicieron los desgraciados que estaban ahí a los pies de la cruz? Le subieron una esponja con un palo y no le dieron agua, le dieron vinagre. Y dice que Jesús lo probó y lo escupió, pero no se lo tragó. Y esta es la enseñanza. El mundo te va a querer dar vinagre. El mundo te va a querer amargar. Aparecerán más de dos en esta semana para amargar tu día. Pero tú haz lo que hizo Jesús, que aunque lo probó, no se lo tragó. Entonces dile a tu vecino, tú y yo podemos probar la amargura, pero nunca debemos tragarla y llevarla a nuestro espíritu. Puedes oír que te digan lo que quieran, pero que esas palabras te queden en el alma, pero nunca te bajen al espíritu. ¿Estamos acá? Por eso es que Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Tu espíritu. Porque de él saldrá vida. Pase por favor el grupo. Dice la Biblia que estaba Saúl con todo su ejército, todo el pueblo de Israel. Diga todo. Era un tiempo de avanzada y de conquista para los hijos de Israel. Sin embargo, se levanta un paladín, se levanta un boca de jarro como Goliat y empieza a hablarle por 40 días el mismo mensaje en la mañana y en la tarde. ¿Cuántos conocen esa historia? Y todos los días decía, deme un hombre que pelee contra mí. Y la gente lo miraba. Y el tipo que hablaba era alto, era un gigante, diga un gigante. Y nadie se atrevía, porque buscaban en lo natural alguien que tuviera la misma estatura, el mismo peso, y no lo encontraban. Y esas palabras paralizaron a todo un ejército por 40 días. Y el diablo no cambiaba el mensaje. Todos los días repetía lo mismo. Nosotros los predicadores tenemos que ir cambiando las series y hablando cosas nuevas todo el tiempo. El diablo no. El diablo, su mensaje no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Su arma secreta sigue siendo la misma: la mentira. Entonces aparece Dios, saca Dios un muchacho, diga un muchacho, que no venía con una atmósfera contaminada, que Dios lo había tenido guardado en el desierto, a llevarle merienda a sus hermanos allí. Y cuando escucha esto por primera vez y ven que todos están en posición de batalla, pero nadie presentaba batalla, David pregunta, ¿qué le van a dar? ¿Cuál es el premio al que quite el oprobio de medio de Israel? Cuando lo escuchó, David dijo, estoy motivado. Va al rey y le dicen, rey, al fin encontramos a uno que quiere fajarse, quiere pelearse con Goliat. Cuando el rey lo ve muchacho,
lo menosprecia y dice: pobrecito. Y el rey dice: bueno, yo te voy a prestar mi armadura, te voy a prestar mi espada. Pero David no era diestro en la espada. David era pastor de ovejas. David lo que conocía era una honda y piedras y espantar a los lobos y de tanto en tanto que se levantaba un oso y él le había encontrado la manera de vencerlo en el nombre de Jehová. Dice que cuando trató de caminar no pudo, porque tú no puedes funcionar con la unción de otro. ¿No has oído ahora esto? Tengo la unción para prosperar. Venga, tráigame $1000, yo voy a orar por usted. Porque Dios te va a dar la unción de multiplicación y de serte millonario. Yo creo que la unción de Dios me hace rico. Pero yo no necesito dejarme manipular por nadie. Entonces Saúl dijo: usa mi unción, usa mi armadura. Y David trató de caminar con esto y dijo: yo no puedo, no estoy entrenado para esto. Se va al río, busca 5 piedras lisas y va y se para en línea de batalla, y allá estaba Goliat. ¿Y qué hace Goliat? Dice: soy yo un perro para que vengas a mí con piedras. Y David le dice: tú eres hombre muerto. Tú has provocado al escuadrón de Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos me va a entregar en mis manos tu carne, y yo te cortaré la cabeza. Mira la palabra que soltó. Pero yo pregunto: ¿con qué espada? Si él no tenía espada. Goliat estaba tan forrado que apenas una parte de su frente es la que se dejaba ver. David estaba como a 120 metros de él. Muy improbable que la piedra pudiera dar en aquella parte abierta. Sin embargo, él soltó la palabra: tú eres hombre muerto, tú has provocado a Jehová y Dios me va a entregar tu carne. Y miren el nivel de conexión que tuvo con Dios, que todo lo que David declaró se cumplió. Y David le cortó la cabeza a Goliat, no con la espada de Saúl, sino con la propia espada de Goliat. Ese es el evangelio de poder que yo creo. Me irrita cuando veo tanta manipulación y tanto engaño en los púlpitos hoy en día. Porque tú no tienes que depender de nadie, tú tienes que depender de Dios. Oramos el uno por el otro, nos animamos el uno al otro, nos soportamos el uno al otro y nos inspiramos el uno al otro. Pero todos tenemos un mismo objetivo, y es llegar a ser como Cristo. ¿Qué hacía Jesús? Hablaba la palabra. Jesús decía: las palabras que yo he hablado, yo no las hablo por mi propia cuenta. Lo que yo escucho al Padre, eso es lo que yo le hablo. Por eso es que sanaba a los enfermos con la palabra que escuchaba al Padre. Por eso es que echaba fuera a los demonios con la palabra que escuchaba al Padre. Por eso es que multiplicaba el pan y los peces con la palabra que había escuchado del Padre. Y siempre decía: lo que yo hablo se lo escuché al Padre, y lo que yo hago lo vi del Padre. Creo que el diseño no ha cambiado. El diseño sigue siendo el mismo. Si vas a hablar, habla conforme a lo que está escrito. Si vas a ministrar, ministra conforme al don, a la gracia que Dios te ha dado. No quieras ser como el otro, tú eres original. No vengas comparándome con el otro. Si te gusta tanto el otro, quédate por allá con el otro.
no te vas a ir al infierno por eso. Amén. Pastores que están amargados porque este a aquel se le fueron con el otro. ¿Quién puede herir a un corazón que está cubierto por Cristo? ¿Quién puede herir a un corazón que está cubierto con el escudo de la fe, que es su palabra, que todo lo que tiene que hacer es levantar la fe en la palabra y se apagan todos los dardos de fuego del maligno? Qué bueno que usted ha estado escuchando este mensaje, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos, y la pregunta es: ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabe que la Biblia dice que nadie puede tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo? Y la manera que lo podemos hacer es creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él espera que nosotros hagamos es que repitamos con fe esta oración: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y la he creído, y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Vengo a ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy viviré para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos podernos encontrar pronto, y si vives en la ciudad de Miami o sus ciudades limítrofes, acércate aquí a Casa de Vida y Bendición, una casa segura para ti y toda tu familia.